¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Muy estimados integrantes de la Junta de Gobierno de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas, muy estimados consejeros ciudadanos, integrantes de la propia Junta, señor Procurador General de Justicia del Distrito Federal, señores secretarios, licenciada Sara Irene Herrerías Guerra, Procuradora Social de Atención a Víctimas, mucho éxito y cuente con todo mi apoyo. Muy estimados amigos de los medios, muy estimados integrantes de la sociedad civil preocupados en el tema de las víctimas en México, señoras y señores. Este es un evento muy importante para todos. Hoy estamos inaugurando la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de la Violencia, Províctima, una institución que está llamada a ser un pilar fundamental en la construcción de un México con paz y con justicia. Todos sabemos que el país vive momentos difíciles. Desde hace años los mexicanos hemos visto el crecimiento brutal, despiadado del crimen, en las ciudades y en las comunidades que han sido asoladas por la delincuencia. Vemos además los efectos de la violencia irracional de quienes buscan vivir a costa de las mexicanas y los mexicanos de bien. Todos compartimos el dolor que viven esas familias que han sido lastimadas por la violencia, que han sufrido por el delito, que han sufrido o fallecido en manos de los delincuentes. A todos nos duele, cada una y cada uno de los jóvenes cuya vida se ha perdido. A todos nos indigna el descaro con el que los criminales cometen actos de barbarie terrible, incluso a veces a plena luz del día, y que dejan marcas indelebles en la familia que sufre el agravio, pero también en todas nuestras comunidades, en todo el país. Ante esta situación, todos debemos actuar y todos debemos responder sin titubeos para hacerle frente de manera integral al problema. Eso es lo que buscamos a través de la Estrategia Nacional de Seguridad. Por una parte, estamos combatiendo frontalmente a los criminales, no solo ni principalmente los criminales asociados al narcotráfico, sino toda actividad delincuencial que está afectando a la sociedad, particularmente el secuestro, la extorsión, el cobro de derecho de piso, la amenaza que sufre cotidianamente un buen número de comunidades en México. Estamos al mismo tiempo trabajando frontalmente para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia y al propio tiempo trabajando a marchas forzadas para reconstruir a través de oportunidades de educación, de salud, de esparcimiento, de trabajo, el tejido social para nuestros jóvenes en las comunidades. Se trata de hacer en poco tiempo una tarea, confrontar a los criminales, reconstruir instituciones de seguridad y justicia y reconstituir el tejido social, que debió haber sido siempre tarea permanente y durante muchos, muchos años. La sociedad afortunadamente también ha respondido. Hoy vemos una ciudadanía que exige, que suma esfuerzos, que genera organizaciones que levantan la voz y que buscan aportar en esta tarea de todos los mexicanos. Buscamos ser un gobierno que trabaje por y para los ciudadanos y por eso también en un ejercicio complejo, riesgoso, pero a final de cuentas un ejercicio democrático, inédito en cierta parte, hemos organizado y tenido encuentros para establecer un diálogo abierto, directo, franco, con la sociedad en múltiples instancias. Eso también nos ha permitido acercarnos directamente a las víctimas, hablar con ellas y conocer de viva voz los casos, todos desgarradores, de mamás y de papás que han perdido a sus hijos en manos de los delincuentes, de hermanos, de hijos, de padres, de familia, que un buen día vieron desaparecer a sus seres queridos y no han sabido nuevamente de ellos. Los casos que se replican en toda la República.
Hemos escuchado, pues entre lágrimas de tristeza, pero sobre todo de rabia, de las dos cosas, cómo la gente, después de ser víctimas de un delito, víctimas de la delincuencia, vuelven a sufrir lo que mencionaba la Procuradora Social, la doble victimización. Por un lado, la violencia misma, y por el otro lado también la indolencia, el maltrato, la insensibilidad de servidores públicos, que pues no solo con falta de tacto, sino muchas veces con franca prepotencia, obstaculizan o niegan a los ciudadanos el acceso a la justicia y el camino hacia la recuperación frente a una difícil situación. Cada víctima de la violencia, es algo que hemos aprendido, cada víctima de la violencia es una herida que está abierta en la sociedad. Y nuestro deber legal y moral es cerrar esa herida, y para hacerlo hay que hacer que esos delitos no queden en la impunidad, hay que detener a los criminales, hay que utilizar todos los recursos a nuestro alcance para dar con ellos, hay que impedir que sigan cometiendo las atrocidades que han cometido contra otros ciudadanos. Tenemos la obligación ética y humana en todos los niveles de gobierno, no solo en el nivel federal, en todos los poderes públicos, no solo en el Ejecutivo, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para aliviar la pena que sufren las víctimas de la violencia, los ofendidos del delito y poder ofrecerles justicia. No podemos permitir que las víctimas sufran para obtener el apoyo que todas las autoridades estamos obligadas a proporcionarles. El gobierno federal desde luego asume en principio su responsabilidad de brindar atención a las víctimas de la delincuencia. Muchas dependencias contaban ya con áreas especializadas en esta tarea, sin embargo, a mí me resultó claro que tenemos que profundizar más y sobre todo estructurar de manera orgánica los esfuerzos que hasta ahora se venían haciendo por separado. Tenemos muchos problemas que resolver y una de las cosas que hemos detectado es que hay diversas áreas en el gobierno federal y en los gobiernos locales que buscan desde uno u otro ángulo lo mismo. Hay áreas en la Procuraduría General de la República orientadas a la atención de víctimas, hay áreas en la Secretaría de Seguridad Pública orientadas a la atención del público, lo hay en la Secretaría de Gobernación, hay áreas orientadas en cada una de las dependencias de gobierno en mayor o menor medida, en desarrollo social, en educación, en salud, como lo hay, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y lo hay, por supuesto, o lo debiera haber, en todas las entidades de la República. Es más, si pensamos en las víctimas del delito, habría que pensar en que más de el 90% de los delitos en México son fundamentalmente delitos del orden común, delitos vinculados, por ejemplo, al robo en todas sus modalidades, que integra más del 83% de esos delitos, la extorsión, el secuestro mismo y el homicidio. Pero no obstante eso, creo que lo que debemos hacer ahora es reunir y no disputar y rechazar las competencias de todos. Es hacer un esfuerzo para ver cómo puedo ayudar yo a resolver un problema concreto de una víctima y no cómo puedo deshacerme yo, porque siempre habrá, desde luego, una salida legal para hacerlo, cómo atender a una víctima. Por una parte. Y por la otra, lo que buscamos con la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de la Violencia es precisamente reunir todos esos esfuerzos, por lo menos y por lo pronto en el plano federal. Por eso el Consejo, la Junta de Gobierno de Províctima está integrada por todas las dependencias relevantes. Y las secretarias y los secretarios de la Procuradora tienen una clara instrucción que hoy reitero, que es precisamente hacer concurrir en el liderazgo de Províctima todo el esfuerzo que tenemos que hacer por las víctimas. Y poder incluso asumir nosotros la conducción de esos casos. Es decir, una de las cosas que le he pedido a la Procuradora Social también es que evitemos hasta donde sea posible la acción que bien intencionada termina siendo una no solución, que es, entre comillas, permítame decirlo, la canalización. Que alguien viene y ya la canalizamos a tal dependencia.
Tenemos que acabar con eso. No se trata de evitar que las dependencias hagan su trabajo, al contrario, Províctima tendrá que exigirles a todos, a todas, y con ello cuenta, Procuradora, el apoyo del presidente directamente, porque no voy a estar metiendo mucho en los asuntos de la Procuraduría, que hagan su trabajo, pero que la gente que llegue a estas oficinas sepa que va a haber una mano, que se le tomará de la mano y la acompañaremos hasta todo lo que sea humana y legalmente posible hacer. Por eso quien venga aquí deberá encontrar un médico, deberá encontrar una psicóloga, un psicólogo, deberá encontrar un abogado o una abogada, una trabajadora o un trabajador social, todo lo que la víctima necesite para poder aliviar, así sea en parte, porque no puede ser totalmente, su sufrimiento. Acompañar a las víctimas significa no decirle que vayan a otra dependencia, sino ir con ella a otra dependencia. Seguramente una Procuraduría de Justicia en alguna entidad de la República, porque sabemos que si desapareció una persona o si fue asesinada una persona, la competencia concretamente para hacer precisamente las diligencias iniciales, la preservación de la escena del crimen, muchas cosas, se hace precisamente en las instancias locales. Las averiguaciones previas corren en la competencia del ámbito local, sea de homicidio, sea de secuestro, de desaparición, competen al ámbito local. De ahí la importancia de poder acompañar desde aquí, desde la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de la Violencia, a todas esas personas, y no simplemente enviar un oficio y esperar lo que, por cierto, hemos visto que recibimos simple y sencillamente no respuestas. Celebro muchísimo la presencia del Procurador General de Justicia del Distrito Federal. Creo que es no solo refrendo del buen trabajo de coordinación que ha habido entre el gobierno federal y el local en estas materias, sino también de lo simbólico que debe ser la sinergia de todos en favor de las víctimas de la violencia. Queremos además que todas las dependencias federales sumen sus potencialidades aquí, de manera que les instruyo para asignar a Províctima de manera administrativa las áreas, los funcionarios, los recursos que nos puedan generar una sinergia poderosa que verdaderamente respalde a las víctimas. Que sepan que la prioridad del gobierno en esta materia va a estar claramente enfatizada a través de Províctima y que vamos a estar directamente desde la Presidencia de la República, yo personalmente, viendo el avance de esta Procuraduría Social que no debe y no va a fracasar. Buscamos precisamente que se ponga a la víctima en el centro de nuestra reflexión. Y por eso, por todas estas razones, amigas y amigos, y en cumplimiento de un ofrecimiento público que hice y también en respuesta a diversas demandas de la ciudadanía y de sus organizaciones, el 6 de septiembre pasado publiqué el decreto por el cual se crea la Procuraduría Social de Atención a Víctimas, que será, pues entre varias cosas, una ventanilla única a la que podrán acudir todos los que han padecido el flagelo de la violencia criminal y que va a estar preparada para brindarles la mejor atención. Me congratulo en el recorrido muy breve que hice, saber que ya están listos aquí y dispuestos para operar, tanto las unidades médicas, las unidades psicológicas, las unidades jurídicas, que deberán acompañar esta Procuraduría. Esta institución debe cohesionar y debe consolidar las acciones que hoy realiza el gobierno federal a favor de las víctimas y escalarlas todas ellas juntas a otro nivel. El viernes pasado también, en uso de las facultades constitucionales del presidente de la República, nombré como titular de esta Procuraduría Social a la maestra Sara Irene Herrerías Guerra, quien se venía desempeñando eficazmente como fiscal especial por delitos de violencia contra mujeres y trata de personas en la Procuraduría General de la República. Y ese mismo día se instaló la Junta de Gobierno, un órgano plural que además de la representación de todas las dependencias federales relevantes para el trato con las víctimas, cuenta con la participación de distinguidísimos representantes de la sociedad civil que se han destacado en sus labores de promoción, de seguridad y en su exigencia de justicia. Por eso quiero agradecerles a todos ellos, a la señora Isabel Miranda de Wallace, a la señora Marilena Morera, a la señora Patricia Caso y al señor don Alejandro Martí,
su respuesta solidaria a esta necesidad sentida por todos. Les refrendo el compromiso que tiene el gobierno federal para que este proyecto curse con éxito la búsqueda de su propósito y que reunamos verdaderamente no solo la sinergia de todas las dependencias federales, sino la fuerza de la sociedad, que es mucho más importante en este caso. Hoy también, con la inauguración de estas nuevas instalaciones, materializamos ya, concretamos el proyecto sin mayor dilación. Tratamos de responder así a una demanda de la sociedad, insisto, y sobre todo al cumplimiento de esta obligación legal y ética humana que tenemos con las víctimas. Esta Procuraduría va a tener funciones además de la mayor relevancia. Primero, asegurar que quienes se encuentren en una situación de víctima en estas terribles circunstancias reciban la atención médica y psicológica indispensable para su recuperación. Segundo, generar las condiciones para que las víctimas reciban asesoría jurídica y, si es necesario, defensa legal gratuita en los casos que se requiera, independientemente de que se trate de delitos del fuero federal o del fuero local. Esto es muy importante. Sabemos que lo ideal sería que este esfuerzo se replicara nacionalmente en cada entidad federativa y sé que se hará, tarde o temprano se tendrá que hacer. Pero mientras tanto, que la Procuraduría Social sea la procuradora de las víctimas, incluso ante las propias dependencias locales, que sea la que impulse los procesos de investigación de un delito cometido, la que exija y la que promueva que se busque a una persona que esté desaparecida, la que coadyuve y dé seguimiento precisamente a que el Ministerio Público, cualquiera que sea su nivel competencial, cumpla con su trabajo. Tercero, con mayor razón, garantizar que las víctimas o ofendidos por la violencia reciban efectivamente los apoyos contemplados o que se contemplen en estos casos por el gobierno federal. Si hay algún daño que reparar, si hay alguna persona inocente, por ejemplo, que haya fallecido en una confrontación entre autoridades y criminales, si hay alguna víctima que precisamente tenga derecho al apoyo federal, si hay un programa como los que tenemos, por ejemplo, para apoyar con becas a los hijos de personas que fallecen por la violencia, en fin, todas estas cuestiones la Procuraduría debe garantizar que se les dé cabal cumplimiento. Cuarto, apoyar en la búsqueda de personas que han desaparecido como consecuencia de las acciones criminales. Este es un punto muy importante. Tengo la preocupación de que el número de personas desaparecidas es muy alto en el país y que mucha de esa información está dispersa en las distintas instancias, sobre todo de carácter local, que es donde la gente va a denunciar, a pedir información, y no sabemos el tamaño de este problema. La Procuraduría Social debe ser un referente para que toda víctima o toda persona que tenga una persona desaparecida y no haya tenido respuesta eficaz ahora, se sienta con la libertad de venir y por lo menos ir precisamente impulsando la búsqueda de personas que han desaparecido como consecuencia de la violencia o de cualquier otro delito. Quinto, también muy importante, coadyuvar en la recopilación y sistematización de toda la información relacionada con las víctimas de los delitos y con la atención que reciben. Este tema es fundamental para poder brindar la mejor ayuda. Sobre todo es fundamental para una cosa que le pido encarecidamente tanto a la Procuradora General de la República como a la Procuradora Social, que es en que llevemos a cabo el Registro Nacional de Víctimas de la Violencia. Yo sé de homicidios concretamente. Efectivamente, el homicidio es un delito del orden común y la regla general es que, insisto, la preservación de la escena del crimen, el inicio, la averiguación previa es del ámbito local, pero como ustedes saben, ya la Procuraduría General de la República ha impulsado y ya se ha celebrado un protocolo con todas las Procuradurías Generales de Justicia del país para hacer precisamente ese registro, con plazos que se han visto en el Consejo de Seguridad Pública, y que la Procuraduría Social pueda coadyuvar a recopilar esa información y a sistematizarla para que podamos contar precisamente con ese registro de víctimas, concretamente de víctimas de homicidio. Actualmente es precisamente la Procuraduría General de la República la instancia que recaba y empieza a procesar sistemáticamente esa información, insisto, independientemente de que está dispersa en todo el país, en las Procuradurías locales, la PGR ya está
recopilando y sistematizando esa información relacionada con víctimas y ofendidos del delito, en particular de la violencia. Por eso instruyo a ambas titulares a que realicen esas acciones de coordinación que son tan necesarias para aprovechar los esfuerzos ya realizados por la PGR, y que la nueva Procuraduría Social de Atención a Víctimas de la Violencia cuente con esas bases de datos, tenga acceso a las bases de datos, tenga acceso a los sistemas de información sobre víctimas del delito que le permitan desarrollar eficazmente sus tareas, y que a su vez la gente que acuda a Províctima pueda de inmediato la información de que dispone ser registrada y perfeccionar precisamente este registro tan indispensable y necesario para poder resarcir y hacer justicia a las víctimas del país. Sexto, que desarrolle y desde luego implemente programas y políticas públicas de atención a las víctimas, que nos ayude y nos proponga las reformas judiciales, jurídicas que debamos hacer, que proponga los modelos y protocolos de actuación y de atención que sirvan precisamente para consolidar las acciones del Estado mexicano, no solo, insisto, del Ejecutivo Federal, sino de todas las dependencias públicas, de manera coordinada en materia de atención a víctimas. Séptimo, por lo mismo, generar esquemas de coordinación con las entidades federativas y con organizaciones e instituciones sociales y privadas. Se trata de sumar esfuerzos, se trata de sumar capacidades, se trata de tener un liderazgo sinérgico que haga precisamente que todos, que tenemos algo que hacer en esto, funcionemos y vayamos en la misma dirección. De hecho, estaba viendo hace rato el logo de Províctima, tiene también esa idea, de que todo aquel que pueda abrazar a una víctima, toda dependencia pública, toda entidad privada o social preocupada en las víctimas, pueda aquí encontrar el espacio donde se suman los esfuerzos y donde se obtienen resultados. También quiero pedir a la Procuradora Social que, independientemente de que la tarea de la Procuraduría es atender a cualquier víctima de delito, se centre prioritariamente en víctimas de la violencia criminal, quienes han fallecido a manos de delincuentes en cualquier delito violento, quienes han fallecido de manera, han sido víctimas inocentes, ponía yo el ejemplo de un tiroteo, incluso adeudos de víctimas independientemente de que sus padres, sus hermanos, sus hijos hayan estado involucrados en actos delictivos o no, que también la Procuraduría Social abra sus puertas. Las dependencias públicas federales, que tienen ya muchos soldados, muchos marinos, muchos policías, muchos agentes que han fallecido, tienen en las propias dependencias también la vía para poder ser atendidos, pero que también la Procuraduría Social abra sus puertas y sus brazos a todo aquel que haya sufrido por la violencia en nuestro país. Quiero anunciarles, amigas y amigos, que para facilitar el acceso a los servicios de la Procuraduría Social, instruí también que existiera, y tengo entendido que ya existe, un teléfono gratuito para atender a las víctimas de todo el país. Es el 01800 más los dígitos que corresponden a la palabra víctima, es decir, 01800 842 8462, donde van a ser atendidos por especialistas que les brindarán la asesoría y el apoyo que requieren. Le voy a pedir a la Procuraduría también que tenga ese teléfono abierto y trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. También instruyo a la Procuradora a que asuma, y sé que lo hará porque es una mujer de convicciones, que asuma como suya la causa de quienes han sido lastimados o han perdido a un ser querido ante la crueldad de los criminales y la violencia que vive el país. Evitar en lo que hemos coincidido, la doble victimización, por la cual la persona que ha sido víctima de delincuentes sufre después por la indolencia, por la prepotencia, por la insensibilidad de las autoridades. Usted ha trabajado directamente, y lo sé muy bien, en la atención a esta población vulnerable y sabe pues de la enorme sensibilidad humana que se requiere para atender temas tan importantes. Le pido pues que mantenga abiertas permanentemente las puertas de esta institución a todo ciudadano, a toda persona que requiera respaldo, que requiera apoyo, que requiera consuelo, que establezca un diálogo constante con las víctimas y ofendidos y que asegure que el trabajo de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas
esté respondiendo a las necesidades de los ciudadanos. A mis estimados colaboradores, servidores públicos del Gobierno federal que forman parte de la Junta de Gobierno, les instruyo a que redoblen el esfuerzo para atender con sensibilidad humana a todas las personas que acudan a ustedes y a sus dependencias, y que presten colaboración irrestricta y apoyo hasta el límite de sus capacidades para que esta Procuraduría Social pueda cumplir eficazmente con sus objetivos. A quienes estarán laborando en esta Procuraduría, les pido también, les exijo el máximo compromiso, su solidaridad y su comprensión sobre el trago amargo que pasan todas las personas que cruzarán esa puerta o marcarán ese teléfono. Les pido que tengan la mayor disposición para apoyar a las víctimas o ofendidos por la violencia y que todos nosotros nos pongamos precisamente en el lugar de las personas a las que atendemos para comprender cabalmente su situación y su dolor. Quiero agradecer nuevamente a los representantes ciudadanos que forman parte de esta Junta de Gobierno, a Isabel Miranda, a María Elena Morera, a Patricia Caso y a Alejandro Martí, su disposición, y a toda la sociedad, por ellos representada, que participen con el trabajo que se estará realizando en la Procuraduría. Ciudadanos y Gobierno compartimos el mismo objetivo: lograr que esta Procuraduría sea un órgano eficaz, que realmente marque una diferencia positiva en la atención a las víctimas de la criminalidad. Por eso les pido a los ciudadanos su escrutinio permanente en la evaluación de los programas, en la valoración de las primeras acciones de la Procuraduría Social. Les pido que exijan resultados, que señalen errores y limitaciones, porque precisamente ese es el sentido de que participen en la Junta de Gobierno. También que puedan ver y avalar y apoyar aquellas cosas que salgan bien de la Procuraduría, porque la retroalimentación de los servidores públicos, positiva y negativa, es siempre fundamental para que se puedan seguir haciendo las cosas que se hacen bien y se corrijan las que no se hacen bien. A la vez, es necesario precisamente que esa exigencia se haga de manera precisa, que se asignen responsabilidades, a dónde y quiénes tienen las responsabilidades, y que se señale con claridad también a las autoridades omisas o negligentes de cualquiera de los tres órdenes de gobierno y de cualquiera de los tres poderes. Al mismo tiempo, es necesario que vayamos más allá del reclamo y que transformemos la indignación que por supuesto todos sentimos ante la violencia criminal y la transformemos en acciones eficaces, en propuestas viables, en responsabilidades compartidas que permitan construir ese gran frente común contra la violencia y contra la inseguridad que necesita México y en este particular caso en favor de las víctimas. El Gobierno federal habrá de poner todos los recursos a su alcance y trabajará hombro con la ciudadanía para que ésta sea una institución que responda con eficacia y con sensibilidad a las víctimas de la violencia. Señoras y señores, la lucha por un México seguro es una tarea que nos debe convocar y unir a todos los mexicanos. Es una lucha que debe traspasar cualquier línea política o ideológica. La nueva Procuraduría Social de Atención a Víctimas es una herramienta llamada a jugar un papel fundamental para que nuestra nación enfrente y supere con éxito este desafío. Quiero decirles a los ciudadanos que esta instancia ha sido creada para servirles, para apoyarles, para defender sus derechos y para hacerlos efectivos. Aquí ustedes habrán de encontrar los apoyos necesarios para superar la difícil situación que representa ser víctima de la violencia criminal. Que se acerquen a esta nueva institución que es de todos ustedes. Yo estoy seguro que esta Procuraduría nos ayudará a construir el México de leyes y de libertades, el México de justicia y de paz que todos anhelamos. Mucho éxito, Procuradora, mucho éxito para todos. Muchas gracias.